Hola, ¿cómo están? Espero que pero que muy bien. En el día de hoy les traigo un tutorial. Estoy segura de que les va a encantar, ya que se trata del color que está de moda en estos tiempos. Así es, se trata del gris perla para el cabello. En realidad este canal es más para peinado, pero como pueden apreciar, este maniquí tenía el pelo rubio platino. Y aunque los recogidos quedaban bien, se aprecia mucho mejor en el pelo con un poco más oscuro. Así que decidí teñir el pelo y de paso hacer un tutorial de cómo y con qué lo hice. Como verán, es súper fácil y además muy rápido y solo necesitan dos ingredientes. Así es, agua del grifo y papel crepé del color que uno desee. En este caso, yo elegí un gris tirando a negro. Como el pelo era tan rubio, cogió bastante color. En el pelo natural suele durar de 2 a 3 lavados. Cogemos medio litro de agua y la ponemos a hervir. Introducimos la mitad de un paquete pequeño de papel crepé. Si queréis más cantidad de papel lo podéis hacer, pero este maniquí tiene bastante pelo y con esa medida lo teñí sin ningún problema. Una vez que la mezcla está lista y suelte todo el tinte, eso como en 2 minutillos, suelta todo el color. Lo dejamos enfriar o lo enfriamos nosotros manualmente, quiero decir. Yo en este caso lo utilicé caliente porque como era un maniquí, pues no tenía necesidad de enfriarlo. Evidentemente me puse unos guantes, así que utilizar guantes porque si no se os mancharán las manos. Aunque claro, una vez que la lavéis se suele ir casi todo el color, pero yo por precaución me puse mis guantes. Si tenéis el pelo blanco, con cana o rubio en cualquier tonalidad, os quedará más marcado el tono. Si tenéis el pelo negro con cana, claro está que las canas cogerán el color, aunque el pelo negro también tomará algunos reflejos. Para otros colores como es el rojo, rosa, azul, se aprecia bastante en cualquier color de pelo, así que tenerlo en cuenta. El proceso es el mismo para cualquier color que queráis hacerlo. Mezcláis medio litro de agua con la mitad de un paquete de los pequeños de papel y podéis utilizar si queréis un poco más de agua, un poco más de papel, pero ya os digo que este maniquí tiene muchísimo pelo y bastante largo y con esa medida me sobró y me quedó perfecto. Recuerden que es un color natural, sin amoníaco. No contiene nada más que agua y la tinta del papel, con lo cual el color dura solo 2 o 3 lavados. Pero podéis cambiar de color todas las veces que queráis sin maltratar vuestro cabello. Os recomiendo que primero lavéis vuestro cabello o que lo tengáis limpio, aplicar la mezcla y luego secar como de costumbre. Si os queda muy seco, notáis que está seco después de aplicar el producto, apliquen cualquier leave-in que sea suave y para que veáis cómo queda el color en un recogido, os comparto este peinado fácil y sencillo. ¡Qué belleza! No pudo haber quedado más hermoso. A mí la verdad es que me encanta, es precioso y en vivo se ve muchísimo más bonito. Ya quisiera yo tener el pelo blanco para poder hacerme este color. Espero que os guste, dejadme en los comentarios si habéis hecho alguna vez un color con este tipo de papel así natural o con cualquier otro producto y qué tal os ha quedado. Nos vemos en el próximo vídeo.